Buenos días, feliz sábado para todos. Se me escucha mejor. Buenos a todos. Vamos a hacer una oración, vamos a dar la dirección y presencia del Espíritu. Amoroso Padre, gracias por la dicha de estar en este lugar congregados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dispuestos a estudiar tu palabra, suplicamos que el Espíritu Santo que inspiró los textos sagrados esté presente con nosotros, nos permita entenderlos, comprenderlos, que sean ahora también parte de nosotros y en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, los que están siguiéndonos a través del internet, estamos felices de poder estar en la casa de Dios, haciendo la voluntad de Dios, el día santo, el día de reposo, que tiene un gran significado, que nos llena de gozo, que nos regocija. En estos días o en estos tiempos se va volviendo cada vez más difícil estar del lado correcto. Estamos viviendo en unas circunstancias de constantes influencias y un bombardeo de cosas que están contrarias al camino de Dios, a la ruta de Dios. Y eso se va a ir intensificando cada vez más. Tal vez por eso la Escritura dice que el que es santo, santifíquese más, revérese más a Dios. Pero el que es impío, que va a seguir siendo impío, lamentablemente es una polarización. Y pues también la Escritura dice, no os preocupéis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. O sea, también no dice que todo el mundo, todas las personas son las que están siguiendo a Dios, por el contrario. La Biblia dice que es una manada pequeña, un puñado, y hoy lo estamos viendo, somos poquitos. En este momento en la agenda de muchas personas que desconocen estas hermosas verdades, está cualquier cosa menos venir a la iglesia, menos buscar a Dios, menos estudiar sobre su advenimiento. Muy hermoso el libro que se ha escogido. Nunca te rindas. Ese es el mensaje. Nunca te rindas porque Cristo ya viene. Y la pregunta es, ¿qué hacer mientras viene Jesús? Entre tanto, ¿qué hacer? Yo estoy seguro que viene Jesús. Yo quiero estar preparado. Yo quiero estar listo junto con mi familia, con mi esposa, con los míos, con las mías. Ese es nuestro anhelo, nuestro ruego, nuestra súplica. Y yo sé lo difícil. Cada vez lo va a hacer más. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Hay un texto, hay un mensaje que es algo que deberíamos conocer. Tiene un significado muy especial. Casi diríamos, es como nuestra defensa en estos tiempos difíciles. Hay un libro muy hermoso, me ha gustado desde siempre, se denomina Eventos de los Últimos Días. Y pues yo sé que estamos en los últimos días. Y si alguien me dice qué tengo que hacer en los últimos días, pues yo lo leo. Y más si es en línea con la palabra de Dios. ¿Por qué me gustan los libros del Espíritu de Profecía? La razón porque están en línea con la palabra de Dios. Si estos libros no estuvieran en línea con la Biblia, yo no los leería. Pero estoy seguro que quien escribió estos libros fue inspirado o inspirada por el mismo que inspiró la palabra de Dios. Por eso los leo. Por eso lo tengo claro. De paso, la autora siempre pedía, no me mencione, voy a hacer su voluntad, voy a respetar eso que ella expresó alguna vez. Ella siempre quería que leyéramos y conociéramos la Biblia, pero quería contarles algo muy poquito, nada más, es casi una especie de curiosidad. En los últimos días, lo sé por todo lo que está pasando y no quiero entrar en esos detalles, todo lo tenemos inclusive casi por intuición, nos damos cuenta que hay algo que está pasando. Así no fuéramos creyentes, nosotros sí lo somos, pero tengo muchos amigos que no lo son y dicen, algo raro está pasando. Aquí se está produciendo algo. Bueno, ¿qué dice este libro? En estos últimos días es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel.
¿Cuál es la recomendación que nos hace Dios a través de estos libritos tan bonitos? Espíritu de profecía. Dice, pónganse a estudiar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué hay que hacer durante los últimos días? Conocer el mensaje de los 3 ángeles a la luz de la actualidad. Y algunos se preguntarán, ¿y a dónde está eso de los mensajes de los 3 ángeles? Están en la Biblia. Noten bien cómo este libro nos lleva a la Biblia. La Biblia, ahí están precisamente en el último libro de la Biblia, que se denomina Apocalipsis, o también se le llama Revelación. Es el libro del epílogo, del final, de la conclusión. Y entonces el consejo es que deberíamos leerlo, conocerlo. Dice, todas nuestras transacciones o actividades debieran estar en armonía con la palabra de Dios. Los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel están unidos entre sí y se revelan en el capítulo 14 de Apocalipsis, desde el versículo 6 hasta el final. Muchos de los que aceptaron el mensaje del tercer ángel no han tenido experiencia con los 2 anteriores. El enemigo de Dios ha comprendido eso y se ha fijado en ellos, poniendo su ojo maligno con tal de vencerlos. Bueno, sigue diciendo una cantidad de cosas bien interesantes. Yo quiero solamente resumir diciendo, los adventistas tenemos el privilegio de conocer lo que está por suceder a través de la Biblia. También tenemos el privilegio de un servicio especial, de una gran orientación al final de los tiempos, que ya vemos nos manda la Biblia. Y tenemos entonces esa oportunidad de ser corregidos, amonestados, nuestra atención ser llamada. Lo que estamos viendo es que el mensaje de los 3 ángeles pues, es muy importante. Y siempre que me invitan a predicar, pregunto, ¿cuántos de los hermanos se conocen de memoria el mensaje de los 3 ángeles? Gusta hacer como una especie de test, una especie de prueba. ¿Y qué creen? ¿Cómo creen que me ha ido cuando hago esa pregunta? ¿Creen que me ha ido bien o que me ha ido mal? Les voy a ser muy sincero, no me ha ido bien. Porque los hermanos dicen, no sabíamos. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? No tengo la menor idea. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Menos. No sé ni el primero menos el segundo. ¿Y qué dice el tercero? Pues tampoco. Y el consejo en los últimos días es conocer esos textos. Entonces, por eso hoy hagamos un esfuerzo. Disfrutemos unos minutos en este día de reposo. ¿De qué se trata la guía de Dios para nosotros? En lo personal creo que tengo inmenso privilegio de conocer, de tener ganas de conocer la Biblia. Y de uno lo que dice precisamente al comienzo del libro de Apocalipsis. Bienaventurado que lee este libro. Bienaventurado quiere decir bendecido. Así que no es bendecido de Dios. Más en estos días que todo el mundo anda con estrés, con angustia, con preocupación. Es que no es para menos. El asunto es difícil. Ha tenido un impacto en la salud. Estamos oyendo los anuncios. Hermanos enfermos, etcétera, uno se asusta, la gente no viene. Lo curioso es que para otras cosas sí vienen las personas, pero no van a entrar a hacer críticas de nada, ni de nada, cada quien su voluntad, sus cosas como son. Bueno, les decía que me ha aterrado, me ha sorprendido, y por eso mi deseo de estudiar este tema que los hermanos, y eso me incluye también a mí, la verdad, pues, desde que escuché esto en este libro me puse las pilas, pues, a saber qué es este mensaje y comparar, confrontar el Apocalipsis con los tiempos presentes. Dicen que estos libros fueron sellados, pero que en el tiempo del fin se entenderían. Y la buena noticia cuando tú estudias los 3 ángeles o el mensaje de los 3 ángeles, la verdad, es por lo menos mi experiencia y creo que va a ser la tuya también, que cuanto más vas estudiando, más lo vas entendiendo. Los captas y ahí es que se cumple, que el sello se quita, porque tenemos una ventaja. Cuando estos autores bíblicos escribieron hace miles de años atrás, no había sucedido prácticamente nada de lo que hoy día ya nosotros sabemos. Así que cuando miramos hacia atrás toda la historia, pues uno va armando el cuadro, uno va armando todo el conjunto de cosas, ¿no? Como dicen los mexicanos, a uno le va cayendo el 20. Así dicen los mexicanos, nos va cayendo el 20, es decir, vamos entendiendo, vamos captando. Bueno, el mensaje de los 3 ángeles está en Apocalipsis capítulo 14. Quizás si hoy no nos da tiempo de mirar bien en detalle, sería el objetivo de este sermón en el nombre de Jesús, que te vuelvas un estudiante sistemático de este
capítulo 14. Y vamos a mirar eso y al final esperaría que algunos se los aprendieran de memoria. Estoy en ese propósito de saber de memoria estos 3 mensajes. Me parece formidable el consejo que he recibido a través de eventos de los últimos días. Y para qué les cuento la cantidad de cosas más que estamos entendiendo y que quiero que todos comprendamos. Antes de mirar el mensaje o los mensajes, hay un texto también, conflicto inminente, que también se conoce como conflicto de los siglos, en la página 90, dice así: solo los que hayan estudiado diligentemente la Biblia y hayan, por lo tanto, recibido el amor de la verdad, porque la Biblia es la verdad, en sus corazones, solo los que estudien son los que serán protegidos de los poderosísimos engaños que van a cautivar al mundo al final de los tiempos. Ya estamos viendo, wow, que hay tantos engaños y sobre todo tantos medios para engañar. Tal vez como nunca antes, nada más mira, todos cargamos un aparatito de estos. Y aquí hay de todo. Hay diarios en versión online, hay canales, hay YouTube, hay Facebook, hay Instagram, hay redes sociales. Esto es un bombardeo de estímulos. Muchas personas han tomado por costumbre, como dice el dicho popular, el río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, quieren rating, quieren hacerse famosos y salen a decir cosas y dicen cosas. Entonces, es una forma de explicar cómo hay tanto engaño. Sobre las vacunas, sobre las no sé qué, todo el mundo teoriza, todo el mundo es amarillista, porque es algo que se llama la carrera por el rating. El rating es cuando tú tienes muchos seguidores y estas empresas como YouTube, etcétera, pagan a las personas por cuantas más personas las sigan. Y yo no creo que muchas de ellas pues tengan la disciplina de sentarse a mirar la palabra de Dios y entonces salir a YouTube. Pues obviamente hay quienes si queremos hacerlo así, pero yo los observo en algunos casos y no mencionan la Biblia, no dicen nada de eso. Es un ejemplo de cómo hay tantos engaños. Y ni para qué ampliar el gran engaño que estamos hoy día sufriendo a nivel sistémico, es decir, a nivel político, a nivel global. Y a eso súmenle pues, que el padre de la mentira y el experto en engaños, según la Biblia, es el enemigo de Dios. Y entonces, como el enemigo de Dios sabe que estamos en la última etapa, lo que él más quisiera es que nadie conociera de la Biblia, que nadie conociera de la salvación, y que a todo el mundo se le frustrara el encuentro con Cristo Jesús, el atenimiento con Cristo Jesús. O sea, estamos en medio de un campo de batalla, estamos en medio de una lucha, estamos en medio de una guerra espiritual. Y yo lo veo, lo percibo. Veo a muchas personas que han perdido el ánimo, la motivación, que están con tristeza, que están angustiadas, o simplemente están preocupadas. Y aparte de eso se alimentan mal, quiero decir, van a fuentes que no ayudan a estar cerca de Dios. Y ese es el preámbulo para estudiar el mensaje de los 3 años. Entonces quiero subrayarlo, quiero ser enfático. Si no estudiamos la Biblia, si no recibimos el amor de la verdad, no vamos a ser protegidos. Vamos a estar a merced de influencia de todas especies. Y el enemigo nos quiere justamente así, distraídos, desconectados. Yo les voy a apoyar con el nombre del Señor Jesús. No le demos el gusto al enemigo de que nos tenga separados del conocimiento de Dios. No le demos el gusto al enemigo. Démosle el honor y la gloria a nuestro Dios de estar cada día más cerquita de su palabra. De estar cada día más cerquita de sus mensajes. Mira, esto es un asunto de vida o muerte. Esto no es que lo que nos dicen los hermanos, que toda hora dicen no, mira, esto va a ser bien tremendo lo que está viniendo, ya lo estamos viendo. Y déjenme decirles que lo único que aclara todas las cosas es este texto. Yo he estado toda mi vida estudiando muchas corrientes, muchas propuestas, muchas ideologías, he militado en muchas cosas. A eso dediqué mi juventud prácticamente hasta que me convertí a la fe de Jesús y guardo los mandamientos. Esto es una tremenda, grande revelación. Bueno, ok. Entonces la Biblia es muy importante. ¿Qué dice el primer año?
¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno con el propósito de predicárselo a todas las personas, todos los moradores, quiere decir los habitantes, las personas, los ciudadanos de esta sociedad contemporánea, a lo largo y ancho de todo el planeta. Eso incluye los países, las etnias, los distintos idiomas, los distintos poblados y poblaciones. O sea, Dios quiere que al final del tiempo se sepa la verdad. Que todo el mundo pueda conocer la Biblia. Estoy leyendo todo esto, mira, hice algo que les quiero compartir. Tengo esta linda Biblia que me obsequió un muy buen amigo mío, un pastor, el pastor Osvaldo Villalobos, de Portland, Oregon. Que me obsequió esta Biblia para yo predicar hace un tiempo. Y entonces en el capítulo 14 de Apocalipsis, si tú la tienes contigo la Biblia, es bueno que tú siempre la manipules. Y si no utilizas las Biblias electrónicas, que también es una gran ventaja, en los celulares están las Biblias. Incluso con varias citas, con varios textos, con varias... Me encanta la lectura a través del celular por esa razón. Y entonces miren lo que dice en el capítulo 14, a partir del versículo 6. Anota eso. Apocalipsis 14, 6 en adelante. Miren lo que dice. Agarré un resaltador para que quizás alcancen a verlos de la transmisión y los hermanos que están presentes les quiero mostrar. Agarré un resaltador, ustedes lo ven ahí color naranja, y puse el número 1, el número 2 y el número 3. A ver si quizás lo alcancen a ver. Y puse ahí, número 1, número 2, número 3. Y le puse la cuerdita, todas las vidas andan siempre con una cuerdita. Le puse aquí la cuerdecita para que, cuando me dicen, mensaje el primer año, número 1, ahí lo tengo. Y puse subrayado, que les recomiendo que lo hagan, que subrayen, no le tengan miedo a subrayar la palabra de Dios, porque eso, para eso es este libro. ¿Sí? Y yo les recomiendo que sea con un resaltador, de un color favorito. Entonces yo subrayé, por ejemplo, en el primer mensaje, la palabra clave, Evangelio Eterno. Subrayé, Evangelio Eterno. Y luego lo que vamos a ver, el juicio. El juicio, llegó el juicio, entonces subrayé juicio. Y luego me pongo a orar y le digo, Señor, ayúdame a entender, que yo pueda captar eso y que compare con lo que está pasando hoy día en el mundo y entonces yo entienda. Y cuando pueda predicar, pueda explicarlo también. Yo he visto que el Espíritu de Dios nos orienta, es impresionante, nos orienta. Mira, ¿qué quiere decir todo eso? Ángel es un mensajero y el asunto es un mensaje. Es un mensaje poderoso. Evangelio eterno es el concepto clave, es decir, la Biblia de siempre. La Biblia de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Génesis, de Adán, de Eva, es el Evangelio de siempre. Ustedes dirán, pero Pedro, eso es obvio. Sí, para nosotros sí, porque venimos a la iglesia. Pero pensemos en los amigos. Yo tengo muchas personas que conozco que no saben, no tienen ni idea cuando tú les dices Evangelio eterno, ¿por qué eterno? Se confunde y el mensaje es sencillo. El mensaje es bien sencillo. Recuerden, los sellos serán quitados. Vamos a entenderlo. Y más bonito todavía, vamos a aprenderlo a explicar. Y aprenderlo a explicar con dulzura, con amor. Hoy día estoy haciendo el ejercicio de llevar estos mensajes online. Ustedes saben que yo soy consultor de negocios, de empresas. Entonces tengo el contacto con empresarios. Ahora tengo un grupo de personas en España de negocios. Y he hecho el ejercicio de contarles estas cosas. Y es curioso que ellos no saben este lenguaje. Y a veces hay que hacérselo digerir, hay que hacérselo entender con las palabras más simples. Porque alguien me decía, yo pensaba que entonces era un ángel que salía así portentoso. No es eso. Yo lo quería ver ahí en YouTube, un ángel. El otro hasta salió. Ese debe ser Jesús caminando por una nube. La gente se confunde porque tienden como a sofisticar, a un matiz hollywoodense al concepto. ¿Qué quiere decir eso? Como en las películas. Curiosamente hay muchas películas que quieren manejar cosas raras y por eso la gente se confunde. Y es sencillo, mensajero, ángel es un mensaje. Y ese mensajero puede ser tú. Ese mensajero puede ser tú. Ese ángel portentoso puede ser tú.
que Dios te está usando con tus hijos, con tu tío, con tu prima, contigo mismo. Te va quedando todo claro. ¿Qué quiere Dios? Prepararnos para su advenimiento. ¿Y qué más quiere Dios? Pues usarnos para que preparaditos preparemos a otros. Por eso somos adventistas. Esa es la razón de ser, básicamente. Bien, sigamos. Continúa diciendo el texto. Gracias, Fernando. Ahora sí. Bien. Después de anunciar que el Evangelio eterno, continúa diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque llegó la hora del juicio. Adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En esas cortas palabras hay una cantidad bellísima de información. Y vamos a entenderla, es sencilla. Mira, temed a Dios quiere decir respétalo a Dios. Hoy día la gente no respeta a Dios. No les importan las cosas de Dios. Tienen otras prioridades. Es prioritario el entretenimiento, es prioritario ganar dinero, es prioritario la superficialidad o lo que sea. No quiero intentar criticar a nadie. Solo quiero contar que lo que Dios, es Dios quien escribió esto. Lo está diciendo es: respeten las cosas santas, denles prioridad. Eso quiere decir temanle a Dios, no como me dijo una vez un jovencito: es que yo no le voy a tener miedo a Dios. No, es que nadie está diciendo que le tengas miedo a Dios. Lo que dice ese texto es que lo respetes, entiendas que hay un Dios. Luego dice: darle gloria, quiere decir obedece. Darle gloria es, o sea, su mensaje debe ser prioritario para ti. Darle gloria es obedece a Dios. Y la razón es porque llegó el desenlace, llegó el tiempo final, llegó la hora, el juicio. Esto tiene toda una cantidad de detalles que no voy a profundizarlos, pero el concepto juicio significa se va a definir el destino de cada persona y está en sus propias manos. Llegó la hora de definirse, llegó la hora de las definiciones. Uno puede plantarse firme ante Dios y decirle: Señor, mira, la verdad sí quiero ir al cielo y ayúdame, yo voy a poner las pilas. O la otra vez: la verdad, esto no me gusta, entonces ya no continuo más con esto y ya pues cada quien selle su destino. Cada persona es libre de decidir con qué se identifica. De paso, ¿por qué están pasando todas las cosas que están pasando? Porque eso promueve la decisión. Claro, pero Pedro, aparte de eso, hay un lugar santo, un lugar santísimo, 1844, claro, sí, yo lo sé los pormenores. Pero cuando hablo con las personas en lenguaje sencillo, pues no lo sofistico a ese nivel porque se me pierde. Simplemente les digo: decídete. Juicio, definición. Ya cuando quieren estudiar, ya cuando quieren profundizar, pues claro, ya les llevamos el paso del lugar santo, el lugar santísimo, el inicio del juicio investigador, que comenzó por la casa de Dios, que los primeros que estamos siendo definidos somos justamente nosotros, los creyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a las personas cuando les compartimos esto, les decimos: mira, respeta a Dios, obedécele a Dios. Llegó la hora en que tienes que decidirte, después de que ya te decidas, te definas, y pues es que ya llegó esto. Ya llegó. Y bueno, Dios te invita a que lo adores a Él, que lo priorices. Y nota un detalle: hay un creador, el que hizo. ¿A dónde apunta eso de el que hizo el cielo, la tierra? Al creador. La Biblia dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Yo estoy seguro de eso. Yo no me hice a mí mismo, no tenemos ese poder. ¿Yo de dónde salí? Pues tiene que haberme creado alguien. Y cuando voy a la Biblia, pues la única conclusión que puedo sacar es que tengo un origen santo, divino, en las manos de un creador de amor, que es nuestro Señor Jesucristo, por quien todo fue hecho. Entonces, ese creador no también hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A muchos amigos les digo: eso apunta al Génesis. Cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Y sigue leyendo. Y dice: y bendijo el séptimo día. Bendijo el sábado. Lo bendijo, lo apartó y lo santificó. Entonces, el mensaje del primer ángel es: palabras más, palabras menos. Vuelve tu atención a Dios.
Cree en tu origen, que es un creador. Y cree en tu desenlace, en tu destino, que es la eternidad. Si así lo quieres, Dios te ama, te tiende sus brazos. Eso es lo que digo a las personas. Dios te tiende los brazos, escógelo. Hoy día no estamos cerca de Dios. Hoy día estamos con otras cosas en la cabeza. Esa es la fiesta del enemigo. Nosotros tenemos un privilegio. Algunos dirán, pero ¿qué? Este mensaje de aquí, este salón debería estar repleto, debería ser el coliseo de George Brown con 20,000, 40,000, o con parlantes a todo Houston. Sí está de grave el tema. Por eso Jesús nos dice, no os preocupéis, manada pequeña. Nuestro Padre le ha complacido a los reyes. Ahora, eso estoy pensando yo aquí. Dios tiene sus métodos. El mensaje va a llegar. Por internet, que contigo, que conmigo, que sin nosotros, pero el mensaje va a llegar porque es lo que Dios ha dicho que va a hacer y ya está dándose. Ya está dándose. Llevamos 100 años predicando esto. Muchos lo han acogido, muchos han muerto con la certeza de que serán resucitados gracias a estos mensajes. Y nosotros elegimos también seguir a Dios. Y algún día nos despediremos de esta existencia. Y yo creo que no hay nada mejor que despedirse con la seguridad de que estamos seguros en el reino de Dios. Y no hay nada más triste que despedirse y habiendo perdido la oportunidad, pero también a veces es una cosa con lo que yo pienso profundamente, pero me consuelo diciendo, todo el mundo escoge, Dios no obliga. Todo el mundo escoge. Si alguien no se sintió a gusto con Dios, pues en realidad por misericordia, pues váyanse. No me gusta lo de la iglesia, no me gusta Dios, no me gusta nada de eso. Qué pereza, toda la eternidad ahí al lado de Dios. En ese caso, por misericordia. La persona toma su destino y dice, no, yo no le juego a eso, no le apuesto. Hay gente que yo, evangelizándola, me ha dicho, no, pero yo me quiero es morir, a mí no me interesa. Sí me han dicho. Yo lo que quiero es morir. Pues, si no te llama la atención, no te voy a obligar. Yo voy a seguir orando por ti y esperando que el Espíritu de Dios toque tu corazón. Y ames la vida. Ames al dador y al perpetuador de la vida, que es Dios, es Jesús. Bien. Esto es definición. Bueno, vamos recapitulando. Un mensaje para todo el mundo. Cree en Dios, vuelve a tus orígenes, es el Evangelio eterno. Y recuérdate de la Biblia, del Génesis, y sepas que es un privilegio que conozcas eso. Bien. Vamos al segundo mensaje. ¿Hasta aquí está quedando claro? Si les dijera, ¿ya se aprendieron de memoria el mensaje del primer ángel? ¿Ya lo tenían de memoria? No, pero ya por lo menos tenemos el concepto. ¿Qué dice el primer ángel? Bueno, que hay que volver a Dios, que hay que temerle, o sea, respetarlo, que llegó la hora del juicio y que el Evangelio eterno va a ser sabido de todo el mundo. Les pregunto, ¿este es un mensaje pertinente a estos tiempos de pandemias y crisis? ¿Sí o no? Como dice un buen amigo mío. ¿Sí o no? Es necesario. Este mensaje es un alivio, es un gozo, es una esperanza, es una alegría en medio de toda esta incertidumbre actual. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos se consideran privilegiados de saber esto? Piensa que es un privilegio conocer esto. ¿Cuántos dicen, no, que la qué pereza saber todo eso? No que nadie, ¿verdad? Pero no faltará que piense de esa manera. Y se le respeta. Se le respeta. Porque uno no está con un inquisidor del tiempo medieval. O cree. Y si no se va para el patíbulo. No. No nos equivoquemos como pueblo adventista. Es un mensaje de amor, de misericordia, que se da con dulzura. Porque así es Jesús. No importa. Bien. Segundo mensaje. Otro ángel, después del primero, ya saben su contenido, vino otro ángel diciendo algo impresionante. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Esto es simbólico, pero tiene un profundo significado. ¿Y por qué va a caer esta ciudad? Dice, porque le ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí hay mucha información también, cortas palabras, pero mucha información muy linda, que tiende a ser muy sofisticada cuando uno estudia mucho. Pero de nuevo, el desafío es hacérsela digerible al común de las personas que no han tenido la oportunidad de estudiar a fondo estas cosas. ¿Cuál es el mensaje? Como me lo preguntó alguna vez alguien, me dice, ¿cómo así que va a caer Babilonia si Babilonia ya no existe? Babilonia eso es un desierto. Inclusive eso fue lo que se anunció. Ahí van a quedar avestruces y chacales. Babilonia quedaba en donde hoy es Irak y el norte de Siria. Eso es una gran verdad. Otra persona me decía,
Y ese libro de Apocalipsis no que habla del fin. Y si está hablando del final, es porque anda hablando de Babilonia. Si ya no existe. La única conclusión lógica, fíjate la vehemencia de la Biblia. La única conclusión obvia, lógica, si va a caer Babilonia en el tiempo final, pues es porque va a resurgir. Va a regresar. Y entonces hay una metodología bíblica que es cuando tú conoces el pasado, comprendes el presente y el futuro. Por aquello que los que son más conocedores saben que son los tipos y los antitipos, pero no voy a hablar de eso porque me extendería y voy a confundir. Hubo una Babilonia donde estuvo Daniel, su rey era Nabucodonosor, a esa Babilonia la llamo Babilonia Alfa, o sea, la primera, el tipo, el modelo, la sombra. Y de acuerdo con el segundo ángel, va a venir la Babilonia, a la que la llamo Babilonia Omega. ¿Por qué esos nombres? Porque en el alfabeto griego, alfa es la primera letra y omega es la última letra. Entonces, alfa es la primera Babilonia y Babilonia Omega es, y escúchenme bien lo que vamos a decir aquí, es la que ya empezó a surgir en el mundo actual. Muchas personas piensan, ay, Babilonia, ¿qué es? Y tienen una serie de conceptos. Babilonia es sencillamente un sistema político, económico, social, cultural, tecnológico, jurídico, con una falsa religión a la cabeza. Eso es lo que quiere decir Babilonia. ¿Cómo lo sé? Porque estudio la Biblia, estudio Daniel. Daniel vivió en esa Babilonia alfa. Dios permitió eso. Él era un exiliado, no quiero entrar en tanto detalle, pero Daniel terminó en Babilonia, para hacerlo corto, y se pilló todo, porque estuvo en la misma corte, al lado del mismo rey que se llamaba Nabucodonosor II. Así que él nos cuenta todo cómo era Babilonia. Era un sistema totalitarista, autocrático, una dictadura global, era de una minoría dueña de todo. El rey prácticamente lo que dependía eran los intereses de esa élite. Había un sistema pagano, ocultista, de ¿quiénes eran los que andaban siempre al lado del rey? Los espiritistas, las pitonisas, los hechiceros. Ahí lo leo todo eso en Daniel. Entonces, cuanto más conozco de Babilonia antigua o Babilonia alfa, más claritito me va quedando lo que va a venir a pasar en este mundo hoy día. Y cuando empiezo a comparar y miro los diarios, digo, wow, es impresionante la Biblia. Es impresionante. Hoy día tenemos una minoría, le llaman la élite, trazando una agenda, diciéndole a la gente que no van a ser dueños de nada, pero que van a ser felices, y un montón de propagandas que están ahí en YouTube y en todas partes. Entonces, wow, ¿cómo supo Daniel todo eso? Tantos siglos atrás. El libro de Daniel fue escrito en el año 540, en la década del 530 al 540 antes de Cristo. Escuchen bien, 2500 años y fracción hasta hoy. Y él ya sabía todo lo que iba a venir. Y el apóstol Juan, que escribiera este texto en la isla de Patmos en el año 70 de la era cristiana, fíjense que entre Juan y Daniel estamos hablando de 5 siglos y medio. ¿Cómo se pudieron poner de acuerdo esos dos autores? No existe tal cosa. Lo único que puedo decirles es que el Espíritu de Dios es eterno y Dios sabe el fin desde el principio. Y en su grande amor por ti, escribió todo esto para que tú te enteraras y tú lo conocieras y tú lo vivieras y tú lo aceptaras porque te quieres salvar. Eso es lo que significa el segundo ángel. Mi segundo ángel dice que todo ese sistema que va a recrudecer, va a volver, va a caer, es decir, va a fracasar. Escuchen bien, el sistema que hoy día está preponderando en el mundo es un sistema que va a fracasar. Y yo recuerdo que el sentido común nomás me dice, vale la pena ser parte de algo que va a fracasar. No le pone el sentido común, no, yo mejor estoy del lado que va a triunfar, aunque pareciera que es el que fracasa, como cuando Jesús murió en la cruz, todo el mundo pensó, wow, fracasó, pero cuando él resucitó y salió victorioso de la tumba, ¡qué victoria! Y se sentó a la diestra del trono del Padre, el triunfo más grande.
Entonces, eso nos puede pasar a nosotros los creyentes. Parecemos una minoría débil, repudiada, intolerada, están desactualizados, no son modernos, etcétera, etcétera. Y parece como que nos arrinconaran. Y en ese sentido, vamos a recrear, a vivir de nuevo, de algún modo, la experiencia de nuestro Salvador. El segundo ángel dice que el sistema va a fracasar y que ha hecho algo terrible. Escuchen bien. Le ha dado a beber a todas las naciones un vino. Mucha gente pregunta, ¿qué vino fue que nos dieron de tomar? ¿Dónde es el Dios del mundo más? Aquí está la pureza del Evangelio eterno. Cuando no es lo que dice Dios, pero es lo que dicen seres humanos, eso confunde, eso se llaman falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas producen borrachera, confusión. Por eso habla del vino, del furor. ¿Por qué fornicación? Porque teniendo las iglesias o la iglesia que ha bendecido fiel a Dios en su palabra, pues resulta que hizo convenios con los reyes, con los mercaderes, con los comerciantes por ambición política. Babilonia antigua era una sociedad egoísta, opresora, esclavizante, donde la minoría eran sacerdotes, reyes, de paganismo, de ocultismo, y después de que pasaron los tiempos, porque eso es una secuencia, una etapa que fue Babilonia medieval, la Edad Media, impresionante. La iglesia y el Estado se unieron. Bueno, saber la historia, por eso dice el dicho, el que ignora la historia la va a volver a vivir. La iglesia y el Estado se volvieron a unir en la Edad Media. Y le empezaron a decir a las personas un montón de cosas fuera de la Biblia. Por ejemplo, le decían que los que perdonaban los pecados eran los hombres y que había que pagar por ese servicio. Cuando Jesús murió en la cruz para nosotros ser perdonados. Le decían a las personas que había un purgatorio donde sufrían los parientes y que tocaba pagar por esos servicios. Y algo peor todavía, que si uno no creía esas cosas, lo mandaban a la Santa Inquisición. ¿Cómo les parece Babilonia medieval, no? O sea, noten bien, una dictadura opresora, eso es Babilonia. Y como hay confusión y por ganancias, por rédito, por interés, por codicia, torcieron los contenidos, esos son esos vinos, doctrinas falsas, de mal origen satánico. Lo más grave es que las personas se pueden parar frente al público a decir que son la autoridad eclesiástica, pero están engañando a las personas con otros intereses que solapan agendas distintas, agendas económicas, de minorías, etcétera, etcétera. Eso es Babilonia. Es un sistema. Es, en síntesis, Babilonia es engaño, mentiras, opresión, la gente oprimida, debiendo dinero, con deudas, pagando impuestos, tributos. Vean las noticias, lo que está pasando a raíz de esta pandemia. Y tercero es la inequidad, la mala distribución de la riqueza, donde poquitos tienen muchísimo y muchísimos no tienen nada. Vean la gente batallando, estirando el dinerito. En eso estamos. Están creando dependencia estatal, ya salió el concepto de la renta universal, o sea, darle el panecito a las personas, al pueblo circo y pan, como fue la Edad Media. Denles comidita y entreténganlos. Mientras coman y se entretengan, ojalá así se mantengan siempre bien distraídos y no sepan de Dios. Y entre tanto los explotamos y los manipulamos. A eso se le llamó oscurantismo. Oscurantismo quiere decir la gente entretenida, feliz, entretenida, con su rentecita y punto. Y la salvación, y el crecimiento, y el desarrollo, y el mejoramiento, y el estudio, y la intelectualidad, y el futuro, y la esperanza en Dios. No, en eso no piensa. Al pueblo circo y pan. ¿Por qué? Porque la élite es celosa, los que están arriba no tienen competencia. Si las personas se desarrollaran en una sociedad libre, todo el mundo tendría una distribución equitativa de la riqueza y habría una clase media grande. Como esto es totalitarista, autocrático, y el pionero fue Nimrod en el Antiguo Testamento, pues simplemente la élite lo que dice es bien bruticos, se llama manipulación selectiva. Y hay casos en la historia, por ejemplo, el nacionalsocialismo de la Segunda Guerra Mundial. Es el mismo modelo, totalitarismo y dominio. Bueno, no quiero entrar en tanto detalle.
Ahí me fui con un montón de información, pero nada más vuelvo al punto. Va a resurgir Babilonia, es un modelo, ya lo estamos viendo, ese modelo va a fracasar, no vale la pena ser parte de ese modelo, no nos dejemos manipular por ese modelo. Toda la luz de la Biblia. Es muy importante siempre estar pendientes de lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Siempre ir a la Biblia. Por eso el concepto. La Biblia debe ser nuestra única norma de fe y de doctrina. Entonces, la Biblia y solo la Biblia debe ser nuestra única norma de fe y de doctrina. Bueno, como tengo aquí mi Biblia y lo tengo, ya les expliqué marcadito, puedo tener imagen o sin imagen, que aquí lo tengo. Dice el segundo ángel, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, todo el mundo está confundido, todo el mundo está desubicado, todo el mundo se ha desorientado por influencia de Babilonia, el sistema, la mentira, el engaño, la opresión, la inequidad, y esto lo ha llevado a todas las naciones. Bueno, hay muchos más detalles, muchas más cosas que pudiéramos conocer y que pudiéramos hablar. Vamos a leer ahí Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Apocalipsis 14, 9. Dice, y un tercer ángel, ahora viene el tercero. Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ahora emerge en Babilonia, dentro del concepto de Babilonia, surge otro personaje, se llama la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, o sea, alguien que hace las cosas que la bestia hace, dice, y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, sigue diciendo la Biblia que es que no le va a ir bien, dice, también beberá del vino de la ira de Dios, claro, porque Dios ha sido tan bueno, tan claro, tan preciso, pues que tener lo contrario es una cosa inexplicable, que se ha dejado manipular, que se ha dejado llevar, que se ha dejado arrastrar por el sistema, donde ahora apareció un personaje, una bestia, o sea que ahora tenemos Babilonia, y en Babilonia hay una bestia, una cabeza eclesiástica, un liderazgo religioso mundial, universal, ecuménico. Y hay en otro lugar del mundo quien le sigue la corriente, quien dice, sí, eso es lo que hay que hacer. Y hay un procedimiento que se llama una marca. Cuando tú estudias Babilonia Alfa, descubres que el rey Hammurabi, uno de los primeros reyes, tipo a Babilonia, él era un adorador del sol. Y el diablo siempre le ha gustado mimetizarse detrás del sol y de las serpientes. Las civilizaciones antiguas, todos adoraban las serpientes y al sol. Los aztecas adoraban Quetzalcóatl, una serpiente emplumada. Los mayas adoraban a Kukulcán, la serpiente emplumada. Estaba recorriendo con mi familia todos esos lugares arqueológicos. Me encanta la arqueología. Y el sol es el otro elemento que usaba el enemigo. Él quería la adoración, pero como él es el mal, él no se puede presentar de frente. Entonces el rey Hammurabi ordenó que todo el imperio adorara al sol, a Marduk, en acadio, el idioma original de Babilonia Alfa, significa el sol. ¿Y en qué día? El primer día de la semana. No te viene el séptimo día. El séptimo día. En la Babilonia medieval, era otra etapa de la historia, hubo un emperador llamado Constantino, que el día 21 de marzo del 321 sacó una ley para el primer día de la semana, todo el imperio adorar al invicto Dios Sol. Entonces quiero que noten lo que hace Babilonia. Babilonia tiene una cabeza eclesiástica que se denomina una bestia, que esta bestia tiene la peculiaridad y la característica de marcar a sus súbditos. Lo hizo Hammurabi en Babilonia Alfa, lo hizo Constantino en Babilonia medieval, y aquí, sorprendentemente, preguntémonos, ¿vendrá una ley dominical de observancia universal que surja de la última Babilonia, de la Babilonia Omega? Estamos convencidos de que va a pasar, y es algo que tiene que
como creyentes, lectores de estos libros, nos va a decir muchísimo. Nos va a llevar a tomar muchísimas decisiones. Bueno, solo quiero llamar su atención donde al final de todo lo que se estaba diciendo aquí hay muchos detalles. Apocalipsis 14:12 dice, como dándole la conclusión, el epílogo, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son esos santos? Unos muertos a los que hay que rezarles, prenderles velas para que nos hagan milagros de la tumba. ¿Serán esos los santos? ¿Son esos los santos? Quiero explicar que los santos en la Biblia son personas vivas. Eres tú que sigues a Cristo. Santifícanos en la verdad, pidió Jesús en oración. Los santos son personas vivas que tienen dos características. Primera, guardan los mandamientos de Dios, todos, incluido el cuarto mandamiento. Hoy honramos y glorificamos a nuestro Señor guardando el sábado. Entonces, puede ser que estemos catalogados en el grupo de los santos gracias a eso. Y no tenemos que estar muertos, ni nos tienen que llevar velas, ni incensarios, ni están pidiendo unos milagros de ultratumba. Está confundido el mundo con su liderazgo eclesiástico fallido y sus doctrinas que emborrachan. Vino del furor de la fornicación. ¿Con quién ha fornicado esta institución? Con el mal, con la codicia, con la ambición, con la mentira. Bien, dice que primera característica de los santos, guardan los mandamientos de Dios. Y segunda, tienen la fe de Jesús. O sea, los verdaderos creyentes, noten bien, no dice, tienen fe en Jesús. No, no dice así. Dice, tienen la fe de Jesús. ¿Es distinto? Una cosa es tener fe en Jesús, pero tal vez un siguiente nivel de fe es tener la fe de Jesús. Es decir, como Jesús creía, como Jesús vivía, como Jesús actuaba, era la fe de Jesús. Nosotros actuamos y nosotros nos comportamos. Es decir, vamos a ser semejantes a Jesús. El diablo también cree en Jesús. Claro que el diablo cree en Jesús, pero el diablo tiene la fe de Jesús. El diablo no tiene la fe de Jesús. El diablo tiene su fe en Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque lo conoce, lo reconoce. Eres el hijo del Dios viviente, no lee la Biblia. Y el diablo elogiaba y decía y tentaba y sabía con quién se estaba metiendo. El diablo creía en Jesús, pero el diablo no creía, o el diablo no tenía la fe de Jesús. La fe de Jesús, es la 94. La fe de Jesús. Bueno, esos serán los santos y serán los que harán la diferencia. En síntesis, tenemos un cuadro aquí donde todo el mundo pues va a ser confundido, todo el mundo va a seguir unas pautas que no son, y habrá unos poquitos que tendrán la fe de Jesús y guardarán los 10 mandamientos, incluido el sello de Dios. Ezequiel 20:20 dice, les di mis sábados, dice Dios, para que sepan todos que yo soy Jehová su Dios. ¿Para qué Dios dio los sábados? Para que todo el mundo se dé cuenta que Dios es nuestro Dios. Bueno, pues repasamos rápidamente lo que hemos aprendido el día de hoy. Vimos el mensaje de los 3 ángeles, vimos que hay que leer la Biblia, vimos que el primer mensaje es el Evangelio eterno llevado a todas partes, el Evangelio de Jesús, el de siempre. Y será conocido por todo el mundo. Vimos que hay que respetar a Dios, darle gloria, respeto, obediencia a Dios, sencillamente porque llegó la hora de las conclusiones, la definición del juicio. Y que hay que adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. ¿A dónde apunta eso? Al sábado. El que bendijo, apartó y santificó el séptimo día. ¿Qué dice el segundo ángel? Que el sistema va a ser abarcante en el mundo, pero es un sistema fallido, es un sistema de engaño, de opresión, de inequidad, de injusticias tremendas. Que la pandemia aceleró. La pandemia ha hecho que los pocos ricos sean más ricos y los muchos pobres sean más pobres, claro que sí. ¿Y por qué va a caer Babilonia? Porque son mentiras lo que está haciendo. Eso significa que ha hecho beber a todas. Dice, no dice a una nación, a un puñado de personas, a un
y no me perjudicaba, dice a todos, el diablo engaña al mundo, por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Y les dio a beber confusión, engaño, eso es lo que significa ese vino. Vino es falsas doctrinas. ¿Y por qué falsas doctrinas? Porque se separa del evangelio eterno, con el agravante de que en el tiempo de Babilonia medieval, el tiempo de la iglesia-estado, se produjo inclusive un sincretismo, una combinación, parte traída aparentemente de la Biblia y mucho de ocultismo y paganismo combinados. O sea, fue tremendo. ¿Todo por qué? Porque no se le dio a Dios, la iglesia le dio por tener poder, por eso iglesia-estado, y poder cesaro-papista, se denomina históricamente eso, y a la iglesia le dio por tener dinero, le gustó el dinero. O sea que es como cuando una mujer codicia poder y dinero se prostituye. Y por eso, inclusive, ese nombre lo usa la Biblia, no lo quiero recordar, pero ese nombre mismo lo usa la Biblia para describir a esa bestia. Bueno, seguimos viendo que el tercer ángel advierte pues, que hay que dejarse marcar, y vemos que Babilonia alfa, medieval y seguramente omega han hecho adorar al domingo. Buenos pretextos se han inventado para eso. Esto todo es vendible, o sea, nadie van a decir, bueno, el domingo, no. Le van a poner una coartada, que es que el clima, que es que la familia, que es que no sé qué, que todos unidos en torno a estos conceptos. Y será muy difícil. Vuelvo al comienzo. Cada vez será más difícil estar firme en la fe. Porque uno tiende a pensar que lo que hacen las mayorías, pues eso es lo que hay que hacer. Yo me avalo con las mayorías, no quedo mal, yo quedo muy bien con las mayorías. Y estar en ese grupito, como Jesús cuando quedó casi solo, a los mismos discípulos se le fue. Estar en ese grupito perdedor, vilipendiado, señalado, vergonzoso. Todo el mundo lo mira como bicho raro, como se dice por ahí. Y pues ahí vamos a tener que sortear esos episodios con un vigor que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y que llegue el día que sea auténtico, genuino. Estamos con Jesús. Eso es básicamente el mensaje. Y finalmente, aquí está el tema, bueno, no entré en los detalles. Lo que sigue diciendo ahí es que no le va a ir bien al que se deje seducir por todo este engaño. No le va a ir bien, aunque no lo vea ahora. La Biblia es clara en advertirle pues, que no le va a ir bien, que va a tener consecuencias. Y no porque el cielo las impuso, sino porque cada quien elige. Ese es el punto aquí. Cada quien decide, cada quien echa su suerte. Y finalmente dice, aquí está la paciencia de los santos, la expliqué, no son gente de santos, ese tipo de conceptos, que es parte del vino, del furor de la fornicación, o sea, ese espiritismo, ese tipo de cosas, sino que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. Detalle muy significativo, y tienen la fe de Jesús, que también expliqué qué significa de Jesús, que no es en Jesús, sino la fe de Jesús. Es más, piensa en eso. La próxima vez que alguien te pregunte, ¿tú crees en Jesús? Yo creo en Jesús, pero debo tener la fe de Él. Contestan así para que quede completa la respuesta. ¿Crees en Jesús? Sí, creo en Jesús, pero anhelo tener la fe de Él. Una fe que se sacrificó, una fe que dio su vida, una fe que fue perfecta, una fe ejemplar, una fe que cuando todo se le derrumbaba, Él se mantenía, etcétera, etcétera. Bueno, hay que salir de ese sistema y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nuestra vida esté consagrada con Él, que en estos tiempos que va a ser tan difícil mantenernos en lo que es correcto, que el Espíritu nos ayude. Vamos a orar con nuestra familia. Yo creo que necesitamos que el Espíritu Santo obre en quienes amamos. Todo el mundo está echando su suerte, y como padres, como hermanos, como hijos, como primos, anhelamos que los nuestros estén con esto, con Dios, no con nosotros, sino con Dios. Y muchas personas estamos viendo cómo estas confusiones y situaciones finales están golpeando muchas personas, muchas situaciones. Así que vamos a arrodillarnos y vamos a hablar con Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude mucho. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, de rodillas que adoramos en tu día santo. Qué privilegio hacerlo, Señor. Qué privilegio reconocer la magnificencia y la majestad de Jesucristo, tu Hijo amado.
el que no escatimó nada por amor a nosotros, y es digno de loor, de gloria, de honra, de respeto, de temor, de todos los méritos, porque son solo de Él. Postrados ante ti, Señor Jesús, te damos las gracias por redimirnos, gracias por tu sacrificio en la cruz, y te damos las gracias por la Biblia. Qué previsión tan hermosa de contenidos para estos tiempos y para siempre, tu Evangelio eterno. Gracias porque podemos estudiarla, porque podemos encontrar mensajes como el que estudiamos, que nos dan advertencias precisas, claras, diáfanas. En tu libro no hay secretos, Señor. En tu libro todo es claro. Basta con seguirte, pedirlo al Espíritu Santo y lo vamos a ir entendiendo. Esos sellos están siendo quitados. Estamos en el final. Y gracias, Padre, porque hoy nos has recordado que solo los que estudien tu palabra diligentemente serán protegidos de todo lo que va a pasar. Y ya estamos viendo todo lo que está pasando. También te agradecemos que de algún modo pues permites que esto pase para que nos afiances la fe. También dices tu palabra que aquellos que no te siguen, también esto sirve para que sean engañados y se pierdan porque no tuvieron amor, a lo cual no celebramos, pero es una advertencia. Todos decidimos por nosotros mismos. Ayúdanos a recordar el mensaje de los 3 ángeles, que Señor, hay que adorarte, que llegó el juicio, que el evangelio eterno es prioritario, que el sistema será fallido, va a caer, que no hay que seguirlo. Ayúdanos a recordarlo, a vivirlo y a entenderlo. Y también pedimos de rodillas por nuestra familia, nuestros amados, nuestros seres queridos, que tu Santo Espíritu, Señor, toque sus corazones. Tú has prometido que escucharás el clamor de los padres, de los hijos, de todos los que eleven sus plegarias en favor y en beneficio de los que necesitamos, que somos todos, conocer estos finales mensajes. Danos, Señor, tu Santo Espíritu y tu gracia, te alabamos y te agradecemos todo, orando en el nombre bendito y omnipotente de Jesucristo, de quien es la honra, la gloria, el honor, el poder, el imperio, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén.